Padre, gracias, Señor, le damos por este día, Señor. Gracias por todas sus bendiciones. Le pido que hoy usted pueda abrir el corazón de cada uno de mis hermanos, el mío también, para que sea usted por medio de su palabra transformando y guiando nuestras vidas, Señor, como hasta hoy lo ha hecho, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que usted ha hecho, hará y seguirá haciendo en nuestra vida, Señor. En el nombre de su Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, ya pudimos ver, ¿no es cierto?, en el capítulo 15, que lo compartió la semana pasada Víctor, cómo los cristianos, ¿no es cierto?, tuvieron un debate básicamente, ¿no es cierto?, entre aquellos cristianos que venían del judaísmo y aquellos cristianos que eran gentiles. Y el punto que tenía céntrico este debate, ¿no es cierto?, era ¿qué es necesario para ser salvo? ¿No es cierto? ¿Y qué hicieron ellos? Enviaron una carta, ¿no es cierto?, que se fue enviada a Jerusalén, la llevó Pablo, Bernabé, Silas y Judas, ¿no es cierto? Y en esta carta, ¿no es cierto?, se resuelve que lo único necesario para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo. Eso es lo único que nosotros necesitamos hacer. Y hoy en día eso no ha cambiado. Nosotros lo único que necesitamos para poder ser salvos es creer en el Señor y entregar nuestra vida a Él. Si bien también, ¿no es cierto?, habló que en este debate, ¿no es cierto?, y una vez que se llegó a ese acuerdo, él decía que no era necesario para los gentiles ni convertirse, ¿no es cierto?, ni hacer las leyes de Moisés que tenían los judíos para que ellos pudieran ser salvos, ¿vale? Pero también se entregaron una serie de ordenanzas, muchas gracias, Pablo, para, ¿no es cierto?, para una buena convivencia. Porque finalmente necesitaban también tener una buena convivencia tanto los judíos como los gentiles. Y hasta el día de hoy también nosotros necesitamos una buena convivencia. Tenemos caracteres distintos, ¿no es cierto?, formas de ver a veces la vida distintas, pero tenemos un mismo sentir. Y eso es lo que nos une a nosotros, el amor de Cristo acá. Y finalmente, ¿no es cierto?, al final del capítulo también vimos una disputa que tuvo Pablo y Bernabé. Y esa disputa se generó porque obviamente Bernabé quería llevar a Marcos, ¿no es cierto?, en su viaje, y si bien no explican mayormente cuál fue la disputa en sí, sí vimos el efecto que se produjo, que hubo una separación, ¿no es cierto? Dice que Bernabé, tomando a Marcos, navegó hacia Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, se dirigió hacia Siria y Cilicio. ¿Y qué hacían ellos? Confirmaban las iglesias en la fe. Pero también, ¿no es cierto?, Víctor también explicó algo importante, porque nosotros a los ojos dicen, churra, pero ¿cómo estos dos hermanos se pueden separar y por qué tuvieron esta disputa? Pero bueno, el Señor tiene el control de todo. Y finalmente separó y, ¿no es cierto?, podíamos tener dos grupitos, por decirlo así, entregando, ¿no es cierto?, la palabra del Señor. Y en este capítulo 16 de hoy día, ¿no es cierto?, como contexto general, sabemos que el autor es Lucas, ¿no es cierto?, va a generar la expansión del Evangelio por medio de los apóstoles, ¿no es cierto?, y especialmente por Pablo, y claramente también se centra en el segundo viaje misionero de Pablo, ¿vale? Y vamos a ver que van a llegar a un lugar donde ellos ya habían estado. Entonces los invito a que puedan abrir su Biblia en Hechos 16, y vamos a comenzar, ¿no es cierto?, leyendo el versículo 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Como les decía, Pablo ya había estado en estas ciudades, y cuando él estuvo ahí tuvo un gran éxito, ¿no es cierto?, en su primer viaje misionero. De hecho, él fundó una iglesia, ¿ya? Pero también sabemos y vimos, ¿no es cierto?, que la vez que estuvo Pablo ahí, ocurrieron dos cosas. Primero lo adoraron como un dios, pero después lo apedrearon. Esto estaba en Hechos 14, por si lo quieren también anotar y después volver a leer, porque es bueno siempre estar releyendo la palabra. A veces uno lee un versículo y lo lee después nuevamente y Dios le habla de otra forma. Entonces es importante siempre estar. En Hechos 14, del 8 al 20, está la situación donde ellos, por sanar, ¿no es cierto?, a un hombre que era cojo de nacimiento, produjo este efecto en la gente y lo adoraban.
¿no es cierto? Decían de hecho que Bernabé era Júpiter y que Pablo era Mercurio. Pero ¿qué ocurrió después de esto? En el mismo Hechos 14, pero versículos 19 al 21, los judíos que habitaban ahí en Antioquía y en Iconio hicieron que persuadieron a la multitud. ¿Para qué? Para que lo apedreasen. Y el resultado de eso fue que efectivamente Pablo casi muere. De hecho, algunos dicen que posiblemente murió y también fue resucitado. Pero eso es un tema, ¿no es cierto? Ahora, también algunos historiadores hablan de que el primer viaje que hizo Pablo a estos lugares y esta segunda venida habían ocurrido hace alrededor de 5 años. Eso es lo que había pasado. Y por otro lado, también ellos dicen que en ese momento, en la primera, ¿no es cierto?, ida de Pablo, ya Timoteo ya tenía más o menos la edad de 13 a 14 años. Y era una edad interesante porque para los judíos esa edad es una edad donde ya el muchacho pasa a ser hombre. No como hoy. Hoy día hay algunos que tienen 30 años y todavía, ¿no es cierto? Y sabemos que la edad, si bien es verdad, la edad no es un número para decir si tú tienes una madurez o eres adulto. Porque hay gente que efectivamente tiene mucha edad y nunca ha tenido una madurez mental. ¿Vale? Entonces tenía 13 años y claramente Pablo también, ¿no es cierto?, cuando fue la primera vez, él mostró su sabiduría y su coraje ante los obstáculos que tuvo esa vez. Y seguramente también, ¿no es cierto?, Timoteo, que él, ¿no es cierto?, estaba en ese tiempo, debe haber quedado asombrado. Debe haber quedado, ¿no es cierto?, oh. Y claramente ahora que vuelve 5 años después, ya Timoteo es un joven. Es un joven de 18, 19 años. Y fíjense lo que dice, dicen que los hermanos daban buen testimonio de él. Ahora, claramente eso es porque obviamente la palabra produciendo efecto en las personas. Pero hay que vivir la palabra. Y uno mientras viva la palabra va a ser algo casi por inercia el poder dar buen testimonio. Y claramente también Pablo ahora tiene que haber quedado asombrado o por lo menos, ¿cierto?, con una visión, oh, mira, este joven. Porque fíjese lo que dice el versículo 3, dice, quiso Pablo que éste fuese con él. O sea, ya automáticamente era un joven de 18 y 19 años que daba un buen testimonio, pero Pablo tiene que haber visto algo más allá. Y dice, tomándole, le circuncidó, por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades le entregaban ordenanzas que habían acordado con los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba en número cada día. Como les decía, Pablo probablemente estaba gratamente impresionado con Timoteo, como para pedirle, ¿no es cierto?, que se uniera a su grupo, a su equipo. Ahora esto también muestra algo súper importante, muestra la provisión de Dios. ¿Ya? Porque si ustedes se recuerdan, como les dije hace un ratito en Hechos 15, casi al final, está esta disputa. Y por algún motivo, ¿no es cierto?, que no, como les decía, no se sabe la razón, Bernabé se separa. Pero una vez que Bernabé se separa, fíjense que Dios ya tiene a un Timoteo para que acompañe a Pablo. Y es importante, porque nosotros como hermanos debemos estar en comunión, apoyándonos. ¿Ya? Y si bien sabemos que ningún obrero en el reino de Dios es irreemplazable, Dios siempre tiene un propósito y tiene un orden de las cosas. Nosotros sabemos que ninguno de acá es irreemplazable para el Señor. El Señor va a hacer su obra con o sin nosotros. Pero la verdad es que es un privilegio poder estar del bando del Señor. Aun cuando eso nos traiga otras dificultades, como ya lo hemos visto en todos estos capítulos, que siempre que se lleva la palabra hay oposición. Y en este capítulo no va a ser la excepción. ¿No es cierto? Y dice que lo circuncidó a causa de los judíos que habían en aquel lugar. O sea, uno podría decir, bueno, pero si en el capítulo anterior vimos que no había necesidad de hacer nada, ¿por qué entonces Pablo le dijo que se circuncidara? Y créanme que él no lo hizo para
un tema de salvación de Timoteo. Ese no era el objetivo. Jamás haría eso Pablo. ¿Por qué? Porque en Hechos 15 Pablo argumentó firmemente que no es necesario que los gentiles conversos se sometan bajo la ley de Moisés para salvación. Y esto era una ley que estaba, ¿no es cierto?, para los judíos. Pero ¿cuál era la razón entonces? Simplemente que no fuera obstáculo para los judíos que estaban ahí. Ese era el motivo. ¿Por qué? Porque lo más probable, ¿no es cierto?, que los judíos que estaban ahí, que estaban bajo la ley, veían mal a Timoteo. ¿Y por qué? Porque claramente acá lo dice. Su madre era judía, pero su padre era griego. O sea, ya era un matrimonio mal visto. Y eso era algo normal, porque en el tiempo, si una judía se casaba con un extranjero, ya simplemente era mal vista. Entonces, bajo esa situación, lo más probable es que Timoteo también haya pasado momentos desagradables. Tiene que haber sufrido un poco el desprecio de la sociedad. Por lo tanto, como les digo, Pablo acá no se está contradiciendo su creencia o la conclusión que hicieron en el concilio. Él lo único que está haciendo es simplemente mantener el estatus de Timoteo como hombre no circuncidado, pero hombre judío, para que esto no fuera un obstáculo. ¿Y por qué? Porque a Pablo también le interesaba seguir, ¿no es cierto?, entrando a las sinagogas, predicando en las sinagogas. Entonces, piensen esto. Si Pablo deseaba tener ese vínculo, y obviamente Timoteo lo iba a empezar a acompañar, ¿qué iban a empezar a hablar los judíos? ¿Cómo iban a empezar a murmurar? Ustedes tienen que entender, ¿no es cierto?, que un judío que no estuviera circuncidado era técnicamente un judío apóstata. Y Pablo no podía verse como que él, ¿no es cierto?, en cierta forma, ¿no es cierto?, estuviera a favor de eso. Entonces, esa es la razón para que no sea visto que él toleraba la apostasía. Y por eso es que Pablo le pide a Timoteo esta situación. Pero fíjense también la disposición de Timoteo. Víctor habló la semana pasada, ¿no es cierto?, de la libertad en Jesucristo. Y Timoteo, él dejó su persona, se antepuso su persona y dijo, no, para la obra del Señor yo soy capaz de esto y más. Y dice también, ¿no es cierto?, que ellos pasaban confirmando, ¿no es cierto? Tuvieron un gran éxito en su labor de fortalecimiento en la iglesia. ¿Y esto por qué? Es simplemente porque ellos confirmaban la fe, o sea, la palabra. No hacían otra cosa. Y también lo hemos visto en todos estos capítulos lo que hacían los discípulos. Los discípulos siempre entregaban la verdad, la palabra. Y esto es lo que hace una iglesia fuerte. Y cuando la iglesia está fundada en la palabra, créanme que es natural que crezca, porque el Señor va a poner a las personas, va a poner ese crecimiento, sin necesidad de una manipulación del hombre, sin necesidad de algún otro método espectacular. No, la palabra. Y por eso es que nosotros también siempre damos énfasis en la palabra, en dar todo el consejo de Dios, no el que nos guste, el que nos guste y el que no nos guste. Es importante. Luego el versículo 6 dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dice que se les fue prohibido por el Espíritu Santo. O sea, después de estar fortaleciendo la iglesia, ¿no es cierto?, en la región de Derbe y Listra, él procuraba ir quizás a una de las ciudades más importantes en ese lugar, que era Éfeso. Una gran ciudad. Y sin embargo, el Espíritu Santo le dijo, hey, no, para allá no. Entonces, notamos cómo el Espíritu Santo en verdad prohibió a Pablo hacer algo que quizás para nosotros era algo bueno, o sea, ir hasta Éfeso.
una ciudad importante, entregar la palabra, que es lo que Dios había ordenado a los discípulos, uno podría decir, pero bueno, ¿qué onda? Pero Dios tiene propósitos, como dijo el pastor. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Aun cuando nuestro entendimiento muchas veces no lo logre. Pero debemos entender que la voluntad del Señor es perfecta. Y claramente Pablo quería, ¿no es cierto?, dar la enseñanza a quien lo necesitaba. Pero vemos que Dios es quien dirigió el trabajo, no Pablo. No Pablo. Y quizás pueden haber muchas razones. Quizás Pablo no era la persona indicada en ese momento. Quizás el lugar no era el indicado en ese momento. No era el tiempo para comenzar quizás a traer el Evangelio a la provincia de Roma, de Asia Menor. Y eso claramente lo vamos a ver más adelante, que es así. No era el momento. Y el Espíritu Santo le dice que no vayas a hablar la palabra Asia. Ahora, es difícil poder quizá explicar exactamente cómo el Espíritu Santo se lo prohibió. Cuando hacía el estudio, muchos decían que podía haber sido por una palabra de profecía, otros quizás porque le habló internamente el Espíritu Santo a Pablo. Incluso algunos dicen que pueden ser por circunstancias. Y cuando se habla de circunstancias, ¿no es cierto?, hablan de haber sido movido por alguna enfermedad, que quizás alguna enfermedad le prohibió a Pablo, ¿no es cierto?, ir a estos lugares. ¿Y por qué sacan ese contexto? Porque en Gálatas 4, 13 y 14 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Por una enfermedad llegó a este lugar atroz. Y por otro lado, vamos a ver algo interesante que se ve acá, ¿no es cierto?, que está en el versículo 10 que leímos. Pero por una u otra forma, la verdad es que Pablo y su compañía entendió el mensaje. Estuvo sensible a la voz del Espíritu Santo. No fueron testarudos. Y de verdad que a veces nosotros, eso es lo que nos pasa. No somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y tenemos que pasar una y otra cosa por nuestra rebeldía. Hace un ratito atrás hablábamos con Juan Pablo un rato afuera y es verdad. Yo creo que todos los que estamos acá, si vemos hacia atrás, hemos visto el cambio, pero también tenemos las consecuencias de ese cambio. Porque a lo mejor no deberíamos haber pasado muchas de las cosas que hemos pasado. Por no estar sensible a la voz de Dios. Por hacer nuestra voluntad en vez de hacer la voluntad del Señor. Pero, como también decía el pastor, para los que amamos al Señor, esas cosas nos llevaron a donde estamos hoy día. Y hoy día le estamos sirviendo, le estamos buscando. A veces no lo entendemos. A veces es como, pero ¿por qué, Señor, si yo pienso que esto es mejor? Otras veces uno ve la vida y puede estar en esta situación. A mí no me ha pasado nada malo. Me ha pasado puras cosas buenas. Pero cuidado. ¿Esas cosas buenas te están alejando del Señor? Si te están alejando del Señor, ¿de quién crees tú que viene? Hace un rato atrás también tuvimos la reunión de ministerio y Jonathan decía algo puntual. Estás en un buen trabajo, pero tu tiempo, ¿cómo está tu tiempo para estar en oración, para estar en la lectura? ¿En qué estamos perdiendo a veces el tiempo? Entonces hay que tener cuidado. Como le decía, de una u otra forma, ¿no es cierto?, Pablo y su compañía entendieron el mensaje. Efesios vendría después, no ahora. Spoiler, capítulo 19. Ahí se lo dejo para el que tenga que dar ese capítulo. Y cuando habla de Asia, no se refiere al concepto que hoy día entendemos de Asia, como el lejano, ¿no es cierto?, Oriente. Estamos hablando de ese tiempo, ¿no es cierto?, que hoy día podría ser
que era Asia, ¿no es cierto?, la provincia de Roma, Asia Menor, lo que es Turquía hoy día. Ya, a esa parte se refiere. Luego dice que intentaron ir a Bitinia, pero nuevamente el Espíritu no se lo permitió. O sea, primero, ¿no es cierto?, ir a Asia. Esto queda para el sur. Y ahora Pablo dice, no, bueno, si no voy para el sur, voy para el norte. Bitinia. ¿Y qué le dice el Espíritu Santo? No es. O sea, uno podría incluso pensar, ¿no es cierto?, que por este tema Pablo descendió efectivamente a Troas. Y es así, pues, la dirección del Espíritu Santo. Incluso uno podría pensar que quizás Troas era como la tercera opción de Pablo. No, yo quiero ir para acá, no, yo quiero ir para el otro lado. Ya, bueno, ya que no puedo ir para allá, llego. No, no es así. El Señor dirigiendo a Pablo, el Espíritu Santo dirigiendo a Pablo. Y como les decía, lo importante aquí es que Pablo está hermosamente sensible a la voz. Eso es lo que importa aquí. Él dispuso su voluntad, entregó su voluntad en planes de lo que era la dirección del Espíritu Santo. Voy a leer algo textual que también lo saqué de un estudio. Dice, Pablo fue guiado por los obstáculos. El Espíritu Santo muchas veces guía tanto en las puertas cerradas como en las puertas abiertas. Y eso también que es importante entenderlo. Porque muchas veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo solamente los libra de situaciones que a nuestros ojos son malas. Pero no. El Señor también te cierra puertas a la vista de nuestros ojos que son buenas. Pero Él sabe que no lo son. Él sabe que no te van a llevar a ningún lado bueno. Él sabe que te van a apartar de Él. Que te vas a alejar del tiempo de oración, del tiempo de comunión, del tiempo de la palabra. Así que Pablo se ve en la región de Macedonia. Versículo 9, y vamos a hacer 9 y 10, y aquí es lo que yo le decía aquí, importante. Dice, se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dice que fue una visión de noche. Cuando estaba en Troas, Dios hizo claramente visible la dirección de Pablo por medio de una visión. ¿Y cuál era esa visión? Anda a la región de Macedonia. Y esto queda hacia el oeste del mar Egeo. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Puso dudas? ¿Puso peros? No. Pablo y su equipo misionero fueron, ¿no es cierto?, desde el continente de Asia a Europa. Fíjate a dónde llegaron, Europa. Por lo tanto, podríamos decir que este fue el primer esfuerzo misionero en Europa. Y aquí podemos ver la sabiduría y la grandeza del plan de Dios, ya desarrollándose. Porque el Señor había dicho, llegar hasta lo último de la tierra. Y aquí están pasando a Europa, viejo continente. Quizás en la mente de Pablo quería alcanzar algunas ciudades de su región. Pero Dios, ¿qué quería darle a Pablo? Un continente. Pero no un continente a Pablo, sino un continente para ganar para Cristo. Porque claramente en esos lugares el Evangelio no existía. Había que empezar el proceso. Y dice que estaba un varón de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. O sea, algo interesante es que el varón de Macedonia pedía ayuda, quería escuchar la palabra. Así que Pablo llevó el Evangelio a Macedonia, la mejor ayuda posible. Otro punto importante, ¿cuál es lo mejor que nosotros podemos hacer por un hermano? ¿Prestar ayuda? Sí, es bueno. Pero la ayuda idónea es llevarlo a los pies de Cristo, entregarle el Evangelio. Esa es la mejor ayuda que podemos brindarle a una persona, a un vecino, un amigo, a nuestros familiares. ¿Y por qué? Porque es el Evangelio, es lo que cambia y transforma vidas, no nosotros, no nuestra ayuda humana. ¿Es bueno la ayuda humana?
podríamos hacernos una pregunta. ¿Es bueno que nosotros llevemos más ayuda junto con el Evangelio? Ojo, junto con el Evangelio. Sí es bueno. Si nosotros queremos ayudar a alguien porque está pasando una mala situación, lo ayudamos como hermano. Pero siempre con el Evangelio. Adicional al Evangelio es esa ayuda. Porque créanme que sin el Evangelio no es ayuda real, es poca ayuda real. Es como cuando está el dicho, ¿no es cierto? No le lleves el pescado, enséñale a pescar. Es como el mismo concepto. Porque yo puedo estar ayudando a alguien que lo está necesitando, pero si no le llevo el Evangelio, ¿qué transformación va a haber en su vida? ¿Qué cambio va a hacer en su vida? ¿Qué cosa va a hacer en cambio en su corazón? Entonces, la verdadera ayuda es el Evangelio, es con el Evangelio. Y si podemos hacer algo más, bien. Y cuando vieron esta visión, es lo que yo les decía, ¿qué hicieron? Procuramos partir a Macedonia enseguida. Pablo no dudó en responder el llamado del varón de Macedonia por esta visión. Y el equipo misionero tampoco dudó en seguir a Pablo. Importante apoyar a nuestros líderes. Cuando están en la voluntad y cuando sabemos que están en la voluntad del Señor, nosotros como cuerpo debemos, y por eso debemos estar orando siempre por nuestros pastores, nuestro pastor y nuestro pastor asistente. Ahí como cuerpo, unánime. Así como hemos estado orando en este tiempo, ¿no es cierto? Por Bianquita y por su familia. Somos un cuerpo, nos dolemos todos, nos alegramos todos. Pero también vemos un cambio de narrativa en este versículo 10. Porque yo les dije, ¿no es cierto? Y saben que este libro fue escrito por Lucas. Pero hasta antes de este versículo, siempre hablaba en tercera persona. No sé si ustedes se habían dado cuenta. Fueron, hicieron, estuvieron. Es primera vez que Lucas se incluye. Fuimos. Se une al equipo de Pablo. Y fíjense, entonces, si Dios llevó a Pablo y a su equipo a que fueran a Troas, también está la mano del Señor, porque querían que recogieran a un doctor llamado Lucas, que sabemos que después fue un gran apoyo para Pablo, pero también por este hecho, hoy día podemos estar leyendo el libro de Hechos, escrito por él. Ahora vamos a ver la llegada a Filipos, versículo 11. Dice que zarpando pues de Troas vinimos rumbo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aquí hay algo interesante porque cuando se habla de Filipos, ¿no es cierto? Dice que primero es la primera provincia de Macedonia, pero aparte dice que es una colonia. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, cuando habla de colonia, quiere decir que toma especial importancia a Filipos porque ellos daban la ciudadanía romana. Al ser colonia, era una colonia de Roma. No era Roma, pero por ser colonia, los que nacían ahí eran ciudadanos romanos. Y por ende también tenían, ¿no es cierto?, todos los derechos de los ciudadanos romanos. Entonces, por eso es importante. Y dice, ¿no es cierto?, versículo 13, que un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la tierra de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Dice el día de reposo, ¿no es cierto? Salieron a la puerta y junto al río
donde se solía hacer la oración. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que en el lugar que llegaron ellos no habían sinagogas. No había un lugar donde la gente pudiera, ¿no es cierto?, ir a orar. Pero esto también nos da otra cosa. ¿Por qué? Porque esta situación de no haber sinagoga nos da a entender que habían pocos hombres judíos. Porque en esa época, para instaurar una sinagoga, se necesitaban de 10 hombres judíos. Y si no habían sinagoga, quiere decir que muy pocos hombres judíos habían en esa situación. Aparte que dice que había mujeres. Las mujeres eran las que estaban ahí reunidas. Interesante. Y dentro de estas mujeres dice que había una persona que se llamaba Lidia y que era vendedora de púrpura. Entonces, al ser vendedora de púrpura, lo más probable es que esta mujer haya sido de una posición económica buena. ¿Por qué? Porque sabemos que la púrpura era algo preciado en ese tiempo. ¿No es cierto? Lo sabemos y lo hemos leído en otras ocasiones. Este producto era valioso y lujoso, ya porque finalmente para la fabricación de este color, ya que era tan caro, este se extraía de un gusanito. Entonces imagínense, por ejemplo, si quisiéramos teñir una tela, ¿cuántos gusanitos deberíamos pisar para extraer de la sangre este color? Y por eso era tan preciado. Era algo que realmente era un negocio lucrativo. Y por otro lado dice que después, ¿no es cierto?, les pidió que se alojaran todos. Por lo tanto, también entendemos que ella podía haber tenido una casa grande. Por eso se deduce que Lidia era una persona con buenos recursos. Pero fíjense que más allá de eso, dice que esta persona adoraba a Dios. ¿Cómo está la condición de su corazón de esta mujer? Todo lo demás es un poco de, ¿no es cierto?, contexto del relato. Pero acá lo importante es que ella adoraba a Dios y que estaba oyendo la palabra que estaba entregando Pablo. Y mucho más importante para nosotros y para cualquier persona es que dice que el Señor le abrió su corazón. Entonces, nosotros podemos estar con una disposición amando y adorando al Señor. Y es el Señor el que se encarga de abrir nuestro corazón para que nosotros podamos entender y comenzar a entender la palabra. Por eso es que para muchas personas que no están, ¿no es cierto?, en esa sintonía, la palabra es como, no, pura locura, puras cosas negativas, puros no por acá, no por allá. No tienen el entendimiento. Y por eso es que nosotros cada vez que vamos a hablar de la palabra o cuando estamos en nuestra intimidad, antes vamos a orar. Y debemos orar que Dios nos abra el oído espiritual, el corazón. No solamente el oído que tenemos acá físico. Fíjese lo que dice Juan 6:44, dice, diciendo Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Entonces, si es el Señor el que nos está abriendo el corazón para que nosotros podamos entender, difícilmente. Por eso es que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, predicaba a gran cantidad de gente. Bueno, ahí está el motivo por qué algunos se convertían y otros no. ¿Cómo estaba su corazón? Lo estaban buscando de verdad y el Señor y el Espíritu Santo abrían su corazón, abrían su entendimiento y eran alcanzados por la palabra. Y otros pasaban nomás. Y hoy día pasa lo mismo. Hoy día en la juventud, en esta sociedad, y siempre yo me refiero mucho a los jóvenes, porque los jóvenes están inmersos en un mundo donde la verdad que la ideología abunda. Sobre todo los jóvenes no quieren saber del Señor, no quieren saber de la Escritura, no quieren saber del Señor Jesucristo, para nada. Entonces es importante que nosotros estemos orando por nuestros jóvenes, orando por nuestros hijos, para que el Señor alcance su corazón, para que el Señor ponga sensible su corazón para cuando nosotros podamos entregarle la palabra. Y no nos noten como que simplemente, pucha, que otra vez no. Si Dios no abre el corazón del hombre, uno puede oír, pero solo se queda ahí, en el oído o en su cabeza, pero no alcanza a llegar al corazón.
mucho conocimiento, como digo yo siempre, en la azotea. ¿Y cómo sabemos si la palabra está llegando a nuestro corazón? Es fácil. ¿Estamos viviendo la palabra? Esa es la forma más simple de entender si nosotros tenemos solamente conocimiento, que si me preguntan tal cosa, está en tal versículo, está en tal libro, pero tu vida no refleja lo que has leído. Tu vida no está reflejando en tu diario vivir. Ahí sabemos si está arraigándose en nuestro corazón. Y si nosotros estamos atesorando eso. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Aquí se produce algo que también a nosotros nos deja mucha enseñanza. Porque primero estamos hablando de una joven que estaba poseída, porque dice, ¿no es cierto?, que tenía un espíritu de adivinación. Pero que también dice que daba ganancia a sus amos. Por lo tanto, esta era una esclava. Tenía unos amos, ¿no es cierto?, que decían, ok, vale, ¿no es cierto?, como el demonio le daba una visión sobrenatural prácticamente acerca de la vida de otros, ellos sacaban, ¿no es cierto?, provecho. Por lo tanto, ¿no es cierto?, eso nos da a pensar que estaba poseída por un demonio. Ahora, ¿qué decía esta joven? Esta joven, ¿no es cierto?, decía que estos hombres eran siervos de Dios y que anunciaban el camino de salvación. ¿Eso era mentira? No, era verdad. Entonces, ¿por qué Pablo se molestaba? ¿Por qué a Pablo le incomodaba? O sea, en este caso, esta esclava poseída estaba predicando por Pablo. Podríamos decir eso, ¿no es cierto? Y lo hizo por varios días. Bueno, lo que pasa con Pablo es que, por decirlo de una forma, no le pareció la propaganda gratis. ¿Y por qué no? Porque era del demonio. Esta propaganda no venía de Dios, no venía por medio del Espíritu Santo, venía del demonio. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo no necesito que lo que yo estoy haciendo venga desde la autoridad de un demonio. Para nada. No necesito esta aprobación demoníaca de mi trabajo. Y eso es lo que le desagradaba a Pablo. A Pablo no le desagradaba la mujer. Él no tenía un problema con la mujer. Pablo lo tenía con este demonio. Y fíjense en lo que él hace. Dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ellos. Jesús, cuando estuvo en la tierra, echó a muchos demonios. Pero él lo echaba por autoridad propia. Jesús tenía la autoridad para hacerlo. En cambio aquí Pablo tuvo el cuidado de decir por la autoridad de Jesucristo. Él no tenía autoridad para echar a un demonio. Él era solamente un instrumento. Y él sabía eso. Él expulsó al demonio con la autoridad de Jesús. En cambio los adivinos, todos los charlatanes que hoy día existen, ¿qué es lo que hacen ellos? Solamente la vanagloria es de ellos. No es que yo tengo esta capacidad. Es que a mí se me abrió el tercer ojo y los chakras se me alinearon y yo puedo ahora, ¿no es cierto?, predecir. Y debemos entender algo, que los demonios no tienen la capacidad que tiene Dios. Dios sabe el presente, el pasado y el futuro de una persona, de todos nosotros. Pero los demonios son astutos y son manipuladores. Entonces cuando algún charlatán dice, no, tú te vas a encontrar 500 lucas en el lugar, resulta que el demonio le puede estar diciendo eso y al mismo tiempo después el demonio pone 500 lucas en el lugar que te está diciendo la persona. Pero ellos nunca van a saber el futuro de él. No tienen esa capacidad, pero sí son manipuladores. Y nosotros, si no estamos firmes, agarramos papas y creemos todo. Por lo tanto, Pablo echó con la autoridad de Jesús al demonio. ¿Y qué dice? Que salió en aquella misma hora. O sea, fue algo en instante. Pablo lo dijo y en ese momento el demonio salió.
Y esto va a provocar un problema. Versículo 19. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Bueno, aquí está clarito por qué, ¿no es cierto?, a Pablo y a Silas los trataron tan mal. ¿Por qué? Porque los amos habían visto salir la esperanza de su ganancia. ¿Se acuerdan que yo les dije que, ¿no es cierto?, los amos de esta muchacha no estaban interesados en la muchacha? A ellos les interesaba lo que la muchacha hacía y que ellos ganaran dinero. Pero eso también nos deja una lección a nosotros. ¿Dónde está nuestra ganancia? ¿Dónde estamos poniendo nosotros nuestra ganancia? Porque estos hombres, podríamos decir que eran proxenetas ocultistas. Estaban prostituyéndola espiritualmente a ella. Entonces, al dejar de recibir ese dinero, ellos se molestaron, porque su ganancia estaba en el dinero. ¿Dónde está puesta nuestra ganancia? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Dónde está nuestro tesoro? En los cielos, no acá en la tierra. Eso, y lo hemos hablado, no quiere decir que nosotros no tratemos de tener un buen pasar, ¿no es cierto?, un buen vivir, si podemos estudiar para tener mejores cosas, perfecto. Pero si Dios permite eso, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Nos estamos enriqueciendo nosotros para nosotros mismos? ¿Estamos ayudando a otras personas? ¿Estamos siendo sensibles con las necesidades de nuestros hermanos? Cuando pasan esos tiempos buenos y se vienen los tiempos malos, ¿nos olvidamos del Señor? Porque nuestra ganancia y toda nuestra esperanza estaban en el dinero, en nuestro buen trabajo, en nuestro buen pasar, en nuestra cómoda casa, en nuestro lujoso auto. Acuérdense que todo lo que nosotros podemos tener es dado por el Señor. No es por nosotros. Así que si cualquiera también de los jóvenes que están acá presentes, cuando salgan de sus carreras, se creen el cuento, no. Dios les dio la capacidad para poder estudiar. Y glorifiquen al Señor con su trabajo. Y aquí yo creo que hay varios que podemos hablar de eso. A pesar de tener un buen trabajo, pasamos muchas cosas. Entonces, por eso, no olvidarlo, quién es que nos da las cosas. Dios es el que provee. Dios es el que sustenta. Y nosotros debemos ser agradecidos, pero ocupar eso también para otras personas, para el cuerpo. Dice que prendieron a Silas y a Pablo, o a Pablo y a Silas. Ellos fueron señalados, fíjense que fueron señalados como judíos. ¿Y qué pasó, no es cierto, con Lucas y Timoteo? Quizás puede ser porque a lo mejor sus rasgos eran más evidentes que fueran judíos, porque sabemos que Lucas era gentil y Timoteo era judío y mitad griego. O quizás simplemente ellos asumieron eso. Claramente lo dicen, estos hombres siendo judíos. Ese era el pretexto que tenían ellos, y que enseñaban cosas que no eran acorde, ¿no es cierto?, a los romanos. Como les digo, quizás se veían más que los dos, ¿no es cierto?, más que Lucas y Timoteo, con rasgos de judío. Y claramente era algo notorio, porque recién hablamos de que en esa localidad habían pocos hombres judíos, porque no habían sinagogas. Entonces era quizás notorio, ¿no es cierto?, su rasgo, y por eso llegaron y los tomaron. Ahora, estas acusaciones vagas que hicieron, surgen el efecto y toman a Pablo y a Silas y los ven como problemáticos. Ahora, una pregunta, ¿eso no ocurre acaso hoy en día? ¿Por qué al cristiano lo ven como una persona problemática?
¿Por qué cuando tú estás en tu trabajo y dices, no, es que sabes qué, yo prefiero no ir a un lado, prefiero irme donde mi esposa, soy macabeo, soy mandoneado? ¿Cierto, Jorgito? Ven, Jorgito. Es como que de verdad los cristianos, por querer, ¿no es cierto?, llevar las buenas obras que el Señor pone en nuestra vida, fuéramos un gran peligro para ellos, un gran problema. Hoy día ocurre lo mismo, no hay una diferencia. Jóvenes, ustedes lo viven, por ser distintos. Alcanzan a otros jóvenes, gloria a Dios, pero también van a ser rechazados por jóvenes. Ahí está la oposición. Y acá también está la oposición en este versículo. Entregando la palabra, no, fueron tomados, encarcelados. Por lo tanto, los magistrados, ¿no es cierto?, tuvieron este prejuicio contra Pablo y Silas, asumiendo que ellos no eran ciudadanos romanos. Vamos a ver adelante por qué digo eso. Y dice que después de haberlos azotado mucho, le echaron a la cárcel. Si ustedes recuerdan, la ley judía decía que un máximo de 40 azotes. Eso es lo que podían, ¿no es cierto?, azotar con vara en la ley judía. Los romanos no tenían un máximo. No sabemos cuántos azotes le dieron, pero sí dice que son muchos. Y después dice que también lo tuvieron que encarcelar con una seguridad, o sea, como prácticamente eran los reos más violentos y más peligrosos que podían haber ahí, porque tenían que estarlo con una seguridad especial. Y en el calabozo de más adentro. Hoy día uno ve las cárceles y dice, oye, sí, las cárceles son duras, pero ¿habrán sido tan duras como en ese tiempo? Que en ese tiempo los calabozos eran cuevas. Y si está hablando aquí que lo echaron al calabozo de más adentro, era la cueva que estaba más hacia el fondo, digamos, del lugar donde estaba puesta la cárcel. Un lugar oscuro, húmedo, no me imagino el frío. Y fuera de eso, dice que le aseguraron los pies con el cepo. Y el cepo, para que ustedes más o menos tengan una idea, es lo que hoy día podríamos llamar, ¿no es cierto?, una esposa o grillete, pero era muy distinto, porque el grillete te deja movilidad, el cepo no dejaba movilidad. Era un dispositivo de sujeción, pero fija. Y este particularmente se colocaba alrededor de los tobillos, igual como el grillete, ¿no es cierto?, con la bolita que uno puede conocer, pero su diseño estaba hecho de tal manera que tenía dos hoyos, dos orificios, por donde entraban y salían las piernas. Y habitualmente las piernas quedaban muy separadas y en una posición que era sumamente incómoda y dolorosa. Era insoportable. Por eso es que si te ponían eso, tú te quedabas ahí. Ya ni te movías. Porque te intentabas mover y prácticamente te empezabas a lastimar y a hacer daño tú mismo intentando moverte. De hecho, algunos de los cepos que uno también conoce son estos que tienen dos hoyitos donde van las manos y van los pies. Y queda uno en posición como de C. Imagínense estar, por ejemplo, en esa posición 10 horas, 2 días, 3 días. O sea, después te querían mover y tenían que... O sea, trabajo total. Y los otros, como le digo, eran en los pies, eran en las piernas. Así que en esa situación se encontraba Pablo y Silas. En una situación que yo creo que ninguno le gustaría estar. Pero veamos cuál fue la acción de ellos. 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó con gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. En esta situación tan complicada, ¿qué es lo que hacía Pablo y Silas? Cantaban himnos a Dios, alabanzas.
¿Saben que cualquiera puede ser feliz en circunstancias agradables? Cualquiera puede alabar en circunstancias agradables. Pero cuando estamos pasando momentos críticos, ¿qué hacemos? O sea, ellos estaban llenos de gozo, aún en esa situación, a donde quizás ellos, lo más probable que cualquier persona hubiera estado maldiciendo a los hombres, maldiciendo al carcelero, que probablemente era el mismo que lo azotó, pero ellos no, bendecían al Señor con su actitud. Y dice que los presos oían, y para los presos tiene que haber sido una locura. O sea, ¿de qué estamos hablando? Tipo que se creen tan locos. Ustedes están gozosos en la situación que están. Y ocurre que viene un gran terremoto. Y este terremoto que habla acá claramente es algo sobrenatural. Y no solamente por el tiempo, sino por lo que dice, que se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron de todos los presos. O sea, yo me imagino en esa situación, se viene el temblor y tú decías que ya me llegó la hora, pues, si a lo mucho se caerán las piedras. Pero no, pues, se abren las rejas y las cadenas se sueltan. Claramente es algo sobrenatural. ¿Y qué pasa con el carcelero? El carcelero entró en pánico y dice que se iba a matar. Y eso era entendible porque los carceleros en ese tiempo, en esa época, si se arrancaba un preso, él tenía que pagar la condena del preso. Y ahí no había uno, eran varios. Entonces él claramente dice, oh, aquí me llegó, mejor me elimino. Pero fíjense, Pablo lo que hace, dice que clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. O sea, le aseguró al carcelero que ningún preso había escapado. Ninguno. En una situación así yo creo que lo más simple era pensar, oh, Dios nos está proveyendo esta situación para que nosotros escapemos milagrosamente. Pero para ellos su vida valían menos que las personas que estaban ahí. Preferían poner ante su vida, ante, ¿no es cierto?, que la libertad y la comodidad de ellos, ponerlo por las personas por amor. Claramente entonces, al no escapar muestran un discernimiento que viene solamente del Espíritu Santo. Porque las circunstancias decían, escapen, váyanse, arranquen. Pero el amor decía, hey, quédense por el bien de esta alma. Y eso es lo que hacen ellos. ¿Y qué pasó con el carcelero? Dice que entró, ¿no es cierto?, con luz, pero dice que temblando se postró a los pies. Este hombre había sido conmovido por el amor de Pablo y Silas, más que incluso el hecho del terremoto que estaba ocurriendo. Lo conmovió el amor de Pablo y Silas, de haberse quedado ahí, de darle la tranquilidad de que ningún preso se había escapado. Y fíjense lo que pasa con este carcelero. 30. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y aquí nuevamente, recién lo dijo también el pastor, cree. Eso es lo que debemos hacer. Creer. Creer que Dios tiene el control de todo. Creer que el propósito de Dios es perfecto. Creer que su voluntad es mucho mejor que la de nosotros. Y ahí, aferrarnos a Él. Entonces él llega y le dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? No se quedó solamente impresionado por el amor, sino que esto lo conmovió también a decir, bueno, ¿qué hago yo para ser salvo? Esa fue la actitud del carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Esa fue la respuesta que Pablo le da al guardia en la prisión. Y esta salvación sabemos que solamente viene por gracia. No son por las cosas que nosotros hemos hecho. Porque claramente quizás este carcelero había hecho muchas cosas malas. Ahora, algunos procuran, cuando también estaba haciendo estudios, dicen que quizás esta invitación de Pablo era una salvación aquí demasiado fácil. Otros dicen que quizás, ¿no es cierto?, era una gracia barata.
Pero la verdad de las cosas, ¿por qué hablan eso? Porque en ningún momento Pablo le predica el arrepentimiento, sino que él solamente dice, hey, cree en el Señor. Pero quizás, ¿por qué? Porque Pablo estaba también lleno del Espíritu Santo y el discernimiento que él tenía no era un discernimiento de humano. Y claramente este hombre estaba arrepentido, porque por algo cuando entró se postró a los pies. Entonces ya el Señor había tocado su corazón. Solamente necesitaba, hey, cree en el Señor y vas a ser salvo. Y dice que tú y tu casa. Y esta fue una promesa para ese carcelero. Ahora, uno puede pensar, o sea, si yo soy salvo, entonces mi casa va a ser salva. Pero ojo, que si bien esto es una promesa que le da Pablo ahí, también tiene un discernimiento espiritual. Porque hoy en día también nosotros lo podemos hacer. Porque ¿qué es lo que dice? Dice que le habló la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Por eso fueron salvos todos. Y todos quizás tenían un corazón ya tocado por el Señor, conmovido por el Señor, y creyeron. Entonces hoy día, ¿no es cierto?, esa promesa específica que se la da al guardia de la prisión, también es para nosotros. Porque si nosotros creemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es llevar la palabra a nuestros familiares, a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos, madres, padres. Eso es lo que debemos hacer. 33. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos, fíjense. Llevándolo a su casa, le puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Este hombre que quizás, como les decía, era el mismo que lo había azotado, que lo había introducido a la cárcel, ahora ¿qué está haciendo? Lavándole sus heridas y sirviéndole. Porque les dice ahí, ¿no es cierto?, le puso la mesa. O sea, demuestra que este arrepentimiento que él tuvo fue seguido con un ejemplo automático. Él creyó en el Señor, se bautizó, porque también lo dice acá, no hubo que esperar, él no tuvo necesidad de esperar a ser bautizado, se bautizó en ese mismo momento, pero enseguida el ejemplo de amor que había sido mostrado por Pablo y Silas, ahora lo está mostrando el carcelero, lavándole sus heridas y dándoles de comer. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Eso es lo que hace la palabra en nuestros corazones. Por eso que siempre decimos, un cristiano que no muestre fruto, perdón, pero medite. Medite qué está pasando. Y no se trata de que uno los quiera asustar, pero es así. 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Claro, acá los alguaciles, ¿no es cierto?, tratan de dejar de salir de prisión, ¿no es cierto?, bajo la custodia de este carcelero. El carcelero obviamente les dice a ellos que se vayan en paz, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cuál es la respuesta de Pablo. 37 dice, Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, aquí les tira la carta encima, así como, hey, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo le rogaron y sacándole le pidieron que salieran de la ciudad. O sea, imagínense ahora esta escena. Oye, ¿sabes qué? Yo soy romano. ¿Y sabes lo que significaba eso? Que se les venía, ¿no es cierto?, la noche a ellos. Porque ellos no tuvieron un juicio y tenían privilegios por ser ciudadanos romanos. Ese era el miedo que tenían ellos. Entonces, dice, claro, después de que tú, ¿no es cierto?, nos azotan, nos enjuician, y ahora tú quieres que lo vayamos así como, por debajito. No. No. O sea, ellos fueron violados, en este caso, sus derechos por los magistrados. ¿Y qué tuvieron que ir a hacer los magistrados? Como decía el chavo, vuelve el perro arrepentido. Me imagino también, pues ahí, señores, pucha, disculpen, quizás no queríamos hacerlo. Ahora, tampoco se dice por qué Pablo quizás tampoco dio a saber esto antes. Quizás el mismo Espíritu Santo puede haberle dicho, hey, no, porque tengo otro propósito de salvar a esta alma.
¿no es cierto? O simplemente quizás fue tan rápido y violento todo que no tuvieron tiempo. No tuvieron tiempo para hacerlo. Así que los magistrados actuaron como los políticos a menudo actúan por instinto. ¿No les suena común eso hoy día? No es por entrar en detalles de política porque no me gusta a mí. Pero quisieron también que su problema desapareciera calladitamente. Y no, Pablo dice que no. Versículo 40, ya para ir terminando. Dice que entonces saliendo de la cárcel entraron a la casa de Lidia. ¿Se acuerdan la mujer, no es cierto? Que había oído y Dios le había abierto su corazón. Y visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Esto a mí cuando yo lo leí de verdad que quedé así como... Porque uno podría esperar ¿qué cosa? Que los hermanos fueran a consolar a Pedro y a Silas. No, dice que ellos, visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Fue Pablo y Silas que consolaron a los hermanos que estaban ahí en casa de Lidia. Entonces, eso te demuestra lo que hace el amor de Dios y la palabra de Dios en la vida. Que aun cuando estemos pasando situaciones complejas, aun cuando estemos pasando situaciones que muchas veces la vemos a oscura, pero Dios tiene el control. Y como decía nuestro pastor, hay un propósito detrás. Pero debemos estar amando al Señor. Debemos estar orando para que nuestra fe no decaiga por estas circunstancias que puedan venir, por los problemas que puedan suceder. Y orando también unos por otros, para que nuestra fe sea fortalecida. Primero, Lidia, una persona que iba a la iglesia, y el guardia no. Lidia era próspera. El guardia quiso quitarse la vida. ¿Y por qué hago esas comparaciones? Porque quizás el guardia en una situación tan extrema recibió al Señor, viendo el amor de otro. Lidia era una persona que tenía dinero, que perfectamente podría decir, yo no necesito de nada, pero no, también necesitaba de la palabra y estaba con un corazón dispuesto. Y el Señor le abrió su corazón. El corazón del guardia fue violentamente confrontado. Violentamente. El guardia vio una señal extraordinaria. Un terremoto. En cambio, Lidia fue movida por el Espíritu Santo. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos cómodos, pero estamos dejando igual que el Espíritu Santo conmueva nuestras vidas, que dirija nuestras vidas. Estamos pasando una situación compleja. Vayamos a los pies de Cristo. No importa qué situación estés pasando, buena o mala, el Señor es el mismo. El Señor no va a hacer diferencia si tú estás bien o estás mal. El Señor te ama tal, igual. No hay diferencia. Pero también vimos otras cosas de aplicaciones. La disposición de Timoteo a ser circuncidado, que es lo que les decía yo al principio. O sea, el Espíritu Santo da la capacidad a Timoteo para que haga esto. Ahora yo les pregunto, ¿hay algo que ustedes todavía no puedan dejar en manos del Señor? ¿Hay algo en lo cual ustedes todavía no quieren soltar y no quieren dejar que el Espíritu Santo dé esa fortaleza? Pero ojo, tenemos que dar ese paso. Porque Dios no es el Aladino de la lámpara. Dios también te pide, hey, confía, yo estoy contigo. Pero tú tienes que dar ese paso. Si hay algo que todavía te está amarrando, te está dejando ahí, que tú todavía no se lo has entregado, entrégaselo al Señor. Pídelo en oración. El liderazgo busca el bien común, incluso a sacrificio personal. Timoteo así lo entendió. Pablo lo llamó, él hizo el sacrificio. ¿Pero por qué? Porque él tenía claro el bien común del ministerio. No todo lo bueno es la voluntad de Dios. No todo lo bueno. A veces nosotros pensamos que oramos y decimos, no sé, por poner un ejemplo, ¿sabes qué? Estoy orando porque me voy a cambiar de trabajo, pero ¿lo pusiste realmente en oración? ¿O tomaste tu decisión basado en lo que tú quieres?
Porque si es por un tema a lo mejor de lucas, claramente tú te vas a cambiar. Y resulta que después de un tiempo te das cuenta que tienes poco tiempo para tu familia, poco tiempo para ver a tus hijos. ¿Para qué hablar del tiempo que le estás dedicando a Dios? ¿De venir a la iglesia? Entonces no todo lo bueno tiene que ser específicamente de Dios. Satanás también ocupa cosas. Acuérdense que el pecado, como muchas veces lo hemos hablado, el pecado es algo que te seduce. El pecado no es hacer algo que y tú lo veas a simple, a 1 kilómetro, que es malo, porque si no vaya a salir arrancando. Necesitamos la sensibilidad del Espíritu Santo. Dios guía efectivamente a sus siervos y activamente, pero siempre y cuando estén dispuestos a obedecer. Entre más nosotros seamos obedientes, entre más estemos en la voluntad del Señor, créanme que más vamos a ver las bendiciones del Señor en nuestra vida. Más. Y lo otro y último, lo más importante, es que Dios abre el corazón de las personas. Por eso es tan importante que nosotros podamos llevar la palabra, porque es la palabra la que cambia y transforma vidas. Y Dios, orar por la persona cuando nosotros estamos entregando la palabra, para que ese corazón sea receptivo a la palabra. Y seguir orando por esa persona, por nuestros seres queridos, por amigos. Orar, orar, orar sin cesar. No cansarnos. No pensar que, sí, yo ya he orado 1 año, no importa, ora otro año. 2 años, no importa, otra vez, otro año más orando. Créanme que el Señor en algún momento va a tocar los corazones. Eso es un poco lo que habla el capítulo 16 y como decía, ¿no es cierto?, también nuestro pastor, hoy día nos toca Santa Cena. Y la Santa Cena, ¿no es cierto?, también es un recuerdo, es un recordatorio de lo que Dios hizo. Y muchas veces nosotros nos podemos estar quizás preguntando cómo estamos para recibir esa Santa Cena. ¿Estamos a cuenta? Hay personas que dicen que la verdad es que no, que si tú estás mal, no deberías recibir la Santa Cena. Pero sabes que la palabra del Señor también te dice que tú tienes que venir tal como estás, pero meditar y ponerte a cuenta. Así que invito a los músicos, si pueden pasar, y mientras ellos cantan, yo lo invito a que bajen sus rostros y pónganse a cuenta con el Señor si hay algo que a lo mejor todavía está ahí estorbando, si hay algo que a lo mejor ha pasado dentro de la semana, si hay algo que a lo mejor hemos cometido que haya entristecido el corazón de nuestro Señor, y pónganse a cuenta, y así como están, ¿no es cierto?, recibir la Santa Cena, pero con un corazón ya entregado al Señor, en humildad.